Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Matemáticas 3. Ok, el aprendizaje esperado en esta ocasión es: resuelve problemas de congruencia y semejanza que implican utilizar estas propiedades en triángulos o en cualquier figura. Nuestro contenido del día de hoy es el 9.1.2 y es construcción de figuras congruentes o semejantes, triángulos, cuadrados y rectángulos y análisis de sus propiedades. Conceptos básicos. Antes de entrar a los conceptos básicos, es importante aclarar que la clase del día de hoy tiene como objetivo que seamos capaces de identificar las diferencias entre la congruencia y la semejanza. Más adelante, en segundo trimestre, tercer trimestre, vamos a volver a tocar temas que tienen relación con semejanza y con congruencia. Sin embargo, por lo que es este primer trimestre, el día de hoy se cierra el tema y bueno, como actividad de hoy tenemos precisamente lograr identificar diferencias de congruencia y semejanza, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar. Congruencia. En matemáticas, dos figuras geométricas son congruentes si tienen las mismas dimensiones y la misma forma sin importar su posición u orientación. Para indicar congruencia se utiliza este símbolo. Bueno, ahí lo puedes ver, es un signo de igual con un tilde de ñ en la parte superior. La razón de proporcionalidad entre los lados de dos polígonos congruentes siempre será 1. ¿Ok? Entonces, si divido lo que mide un lado con su correspondiente, pues siempre me va a dar 1. ¿Por qué? Porque si ese lado mide 4 y el otro mide 4, pues obviamente 4 entre 4 es 1, y en la congruencia la proporcionalidad siempre será 1. Ahora bien, entonces la congruencia es misma forma y tamaño. O sea, técnicamente son iguales. ¿Cuál es la única diferencia que puede haber? La posición. Puede estar girada o puede estar más arriba o más abajo, pero técnicamente son iguales. Semejanza. Dos polígonos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados correspondientes, también llamados homólogos, son proporcionales, sin importar su posición u orientación. Para indicar semejanza se utiliza este símbolo, que es como dos rayitas, ¿ok? De ñ. A la razón de proporcionalidad entre los lados de dos polígonos semejantes le llamamos razón de semejanza. Ya hemos hecho algunos ejercicios de razón de semejanza. Si por alguna razón no te quedó claro, bueno, regrésate a ver los videos de esta semana, inclusive algunos de la semana anterior. Y bueno, debería de quedar claro el tema. En caso de que no fuera así, ya sabes, me dejas los comentarios y con todo gusto yo estaré respondiendo dudas. Entonces, en la semejanza tenemos la misma forma, pero el tamaño puede ser diferente. Acuérdense, es diferente tamaño, pero hay proporcionalidad en los lados, ¿ok? Cuando divido el lado, no sé, 1 contra el lado 1 de la otra figura, pues me va a dar un resultado que le llamamos razón. Y cuando divida los otros lados homólogos o correspondientes, la razón se va a mantener, ¿ok? Bueno. Ejemplos de congruencia y semejanza. A ver, por ejemplo, en este caso, las dos figuras son cuadrados y las dos figuras miden 5 centímetros de cada lado. Estas figuras pueden ser semejantes o congruentes, o las dos cosas. ¿Por qué? Porque una figura congruente, o dos figuras, perdón, congruentes, siempre serán semejantes. Porque acuérdense que para ser semejante tengo que tener la misma forma en cuanto a los ángulos, y además la razón de proporcionalidad debe de ser una constante, me debe dar lo mismo. Bueno, pues en el caso de la congruencia así es, siempre me da un 1. Por lo tanto, la congruencia va a ser un caso especial de semejanza. ¿Ok? Vamos con la siguiente figura.
En este caso son dos figuras, tiene 9 de un lado, 5 del otro, 110 y 70 en 4 grados. Bueno, son paralelogramos, esto significa que el ángulo que le corresponde de manera opuesta al de 110, pues también mide 110 en ambas figuras, y el que está opuesto al de 70 también mide 70. Entonces estas dos figuras también son congruentes. Más, sin embargo, vuelvo a repetir, la congruencia es un caso especial de semejanza, por lo tanto también son semejantes. No vamos a hacer las divisiones, si quieres, bueno, ya tú las vas haciendo y verás que, pues en este caso, obvio, ¿no? O sea, pues los lados miden lo mismo, los ángulos son los mismos, por lo tanto las figuras obligatoriamente son congruentes. En este, vamos a ver, es un cuadrado, figura 5, y es un cuadrado, figura 6. Aquí la pregunta es, ¿serán semejantes o serán congruentes? Obviamente no pueden ser congruentes porque no miden lo mismo, pero pueden ser semejantes porque si yo divido 21 entre 3 y 21 entre 3, me va a dar el mismo resultado, dado que son los mismos números. Por lo tanto, las figuras van a ser semejantes, mas no van a ser congruentes. Observen, la figura 1 y la 2 son semejantes y congruentes. La figura 3 y 4, lo mismo, cumplen con los criterios de congruencia, pero también con los de semejanza. La figura 5 y 6, esas no van a ser congruentes, solamente semejantes. ¿Ok? Vamos con el último. Ok, en este caso las figuras tienen los mismos ángulos, las mismas medidas, por lo tanto estamos hablando de congruencia. Sin embargo, también son semejantes. ¿Por qué? Porque 12 entre 12 me da 1, 20 entre 20 me da 1, 16 entre 16 me da 1. Entonces, si se fijan, se cumplió con la razón de proporcionalidad, en todos me dio 1. Y esa es una condición de semejanza. ¿Ok? Entonces, estas figuras van a ser congruentes, pero también semejantes. ¿Ok? Ahora acaba de aparecer por ahí un símbolo, si lo viste, le pusimos que son congruentes. Y luego la 3 y la 4 también son congruentes. 5 y 6 lo dejamos solamente en semejantes. 7 y 8 van a ser congruentes. ¿Ok? Conceptos básicos. ¿Cuál es la diferencia entre semejanza y congruencia? Bueno, aquí tenemos un pequeño cuadrito para resumir, ¿sí? Fíjense, congruencia tiene 3 criterios y semejanza también tiene 3 criterios. Los dos primeros, tanto en congruencia como en semejanza, son iguales. Y el último es casi igual, nada más que en congruencia tiene un lado por ahí más. ¿Sí se fijan? Muy bien. Fíjense, por favor. En congruencia, los 3 lados, LLL, miden lo mismo. En semejanza, LLL, los 3 lados son proporcionales. ¿Sí? Cambia de medir lo mismo a ser proporcionales. Ahora, ¿qué pasa en congruencia cuando hablamos de lado, ángulo, lado? 2 lados correspondientes miden lo mismo y el ángulo entre ellos es igual. Y en semejanza, 2 lados correspondientes son proporcionales y el ángulo entre ellos es igual. ¿Observan? Sucede lo mismo que en el criterio anterior. En la parte de congruencia nos piden que sean de la misma longitud, que midan lo mismo. Y en el de semejanza basta con que sean proporcionales. Pero en ambos casos el ángulo entre ellos debe de medir lo mismo. ¿Ok? Ahora en el último, en congruencia tengo el criterio ALA, que es ángulo, lado, ángulo. Y en semejanza, ángulo, ángulo. Dice en el de congruencia, 2 ángulos iguales y los lados entre esos ángulos miden lo mismo. Y en el AA dice 2 ángulos iguales. Observen, por favor, en los dos casos hablan de 2 ángulos iguales,
pero en congruencia me piden que además de los ángulos, el lado que está entre esos ángulos, ya vimos ejemplos de esto, sea también de la misma longitud en ambos polígonos o en ambos triángulos. Porque acuérdense que esto es únicamente para triángulos. ¿Ok? Sería muy conveniente que este resumen, estas tablitas, las tengas por ahí anotadas en tu libreta para que más adelante, bueno, pues sea muy sencillo repasar y poder comprender las diferencias entre uno y otro. Ejercicio. Observa el siguiente rombo. ¿Cuál es la medida del segmento AB si el área del rombo es de 67.5 centímetros cuadrados y la diagonal CD mide 15 centímetros? Bueno, pues la figura es esta que acabamos de ver por ahí. Y bueno, el segmento AB, que es la distancia de A a B, no la conocemos y es la que tenemos que encontrar. ¿Qué más? Bueno, nos dicen el área, 67.5 y la diagonal mide, CD mide 15 centímetros. CD, bueno, es la línea vertical, ¿verdad? Ahora, en este ejercicio no vamos a utilizar semejanza y congruencia porque es mucho más sencillo resolverlo utilizando la fórmula del área. Entonces vamos a irnos por ahí. La verdad es que podríamos resolverlo también usando semejanza y congruencia, pero resultaría bastante complicado o bastante, más que complicado, tedioso, ¿sí? Y no es necesario. Entonces yo creo que este ejercicio, dado que viene en tu consigna, o más bien en tu consigna viene uno muy parecido, pues lo vamos a resolver. Sin embargo, vuelvo a repetir, no es necesario resolverlo con semejanza o congruencia, ¿ok? ¿Qué sabemos? Bueno, pues sabemos que el área del rombo se obtiene con la fórmula de D entre 2. ¿Qué significa la D mayúscula y la D minúscula? Bueno, la D mayúscula es la diagonal mayor, o sea, de las líneas de A a B y de C a D, pues la que sea más grande es la diagonal mayor y la que sea más pequeña, obviamente va a ser la diagonal menor, ¿ok? ¿Qué datos tenemos? ¿Cuánto mide la diagonal que para nosotros es la más grande? Pues mide 15 centímetros. ¿Y la menor? Pues no la conocemos, eso es lo que nos están pidiendo. Por lo tanto, pues la marco con una X. Ahora el área del rombo es de 67.5 centímetros cuadrados. Esa es la información que tenemos. Pues es simplemente realizar una sustitución en la fórmula y fíjate, área del rombo es 67.5, bueno, pongo el valor, 67.5 centímetros cuadrados, va a ser igual, diagonal mayor, que mide 15 centímetros, la de minúscula, que es la diagonal menor, es la X, porque no conocemos su valor, y lo dividimos entre 2. Lo que sigue únicamente va a ser despejar la X. Vamos a ello. El 2 que está dividiendo, lo paso al otro lado multiplicando. Si te fijas, del lado derecho no hago ningún cambio, ¿sí? Queda 15 centímetros por X. Nada más moví el 2, ¿ok? Del lado derecho al lado izquierdo. Entonces, si multiplico 67.5 centímetros cuadrados por 2, me da 135 centímetros cuadrados y el lado derecho vuelve a quedarse exactamente igual. Pero el 15 centímetros que tengo del lado derecho, ahora lo voy a pasar al lado izquierdo de la siguiente manera. Y me queda 135 centímetros cuadrados entre 15 centímetros es igual a X. Ahora, al hacer la división me dice que 9 centímetros es igual a X. Con esto ya encontramos el valor de la longitud de la diagonal menor, que ese es el valor que nos estaban pidiendo. Ahora, ¿qué nos falta? Como siempre digo al final, ser contundentes. Nosotros tenemos que decir específicamente la respuesta, como aquí. Respuesta, el segmento AB mide 9 centímetros. O sea, no basta con decir 9 centímetros es igual a X. ¿Por qué no basta? Porque yo no te pedí cuánto mide X. El ejercicio te está diciendo muy claramente cuál es la medida. Bueno, pues respondemos así. El segmento AB mide 9 centímetros. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí quedamos en el día de hoy. Hasta otro momento.
Bye.